Apocalipsis capítulo 22 versículo 17. Diga conmigo, y el espíritu y la esposa dicen ven. Yo quiero que lo repita de nuevo. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que oye diga no, diga ven. Alguien debería decir ven. Ven Jesús. Estamos esperándote. Eso lo dice la palabra. El que oye diga ven. No, ven. El que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Diga conmigo, esto es gratis, aunque tiene precio. Quiero empezar a hacer una especie de serie sobre la segunda venida de Cristo, ya que en muchos lugares se está predicando de nuevo la venida de Jesús, la segunda venida. Cuando yo era pequeña, yo recuerdo que por todas partes decía Cristo viene ya, Cristo viene ya. Y en donde usted andaba, los que son de mi edad o más de mi edad saben de lo que estoy hablando. Usted iba por las calles y habían letreros que decían Cristo viene ya, Cristo viene ya, y se predicaba a cada momento ese mensaje. Pero al transcurrir los años, el mensaje se diluyó y se dejó de predicar de la venida de Cristo. Yo recuerdo que en aquella época los jóvenes le decían que no estudiara porque ya Cristo venía. Pero yo creo que estamos viviendo tiempos donde vemos más cercano, vemos las señales, vemos que como que pronto Cristo viene. Y yo creo que esa es la esperanza de todo aquel que es salvo. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo del 5 al 8. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser nuestra esperanza. Nosotros no podemos perder el norte. Lamentablemente a lo largo de los años se diluyó este mensaje y dejamos de esperar y de anhelar la segunda venida de nuestro Señor. No con una mentalidad escapista para huir de los problemas de la tierra, sino con una mentalidad de vida eterna. Porque sabemos que en Cristo todos aquellos que nos acercamos confiadamente ante Él tenemos vida eterna. Y antes de su muerte, el mismo Señor Jesús nos dio la promesa en Juan 14, versículo del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Y luego de su resurrección y ascensión, dos varones con vestiduras blancas, nos dice la palabra, unos ángeles, le dijeron y le anunciaron a los discípulos en Hechos capítulo 1 versículo 11, este mismo Jesús, diga conmigo, este mismo Jesús, no es otro, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En su primera venida, Jesucristo vino a la tierra como un bebé nacido en un pesebre, como fue profetizado en Belén. Jesucristo cumplió muchas de las profecías del Antiguo Testamento
durante su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. Sin embargo, todavía quedan algunas profecías respecto al Mesías que Jesucristo no ha cumplido. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que hay profecías de nuestro Señor Jesucristo. Hay profecías que ya se cumplieron, pero hay profecías que todavía no han sido cumplidas. Y la segunda venida de Jesucristo será el retorno de Cristo para cumplir todas esas profecías restantes. Yo no sé si a usted no le alegra, pero a mí me da como un gozo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un peso de gloria. ¿Saben? Este caminar en la tierra, donde pasamos tantas situaciones difíciles, la Biblia nos dice que Jesucristo nos anunció. Nos dijo, mire, estén tranquilos. Ustedes van a pasar por situaciones difíciles, pero yo he vencido al mundo. Entonces eso nos debe dar una esperanza. La esperanza del creyente es que un día estaremos en la boda del Cordero con nuestro amado Señor Jesucristo, celebrando que Él vino y que arrebató a su iglesia. Esa tiene que ser la esperanza de todo cristiano. Por eso es importante que conozcamos más sobre la segunda venida de Jesús. Como les dije hace un momento, un tema que no se predicaba desde hace mucho, pero que últimamente, a causa de los acontecimientos, se ha vuelto a predicar en los diferentes escenarios. Se ha predicado a través de las redes sociales, a través del YouTube, de todas las formas se está predicando de nuevo el mensaje de la segunda venida de Cristo. Por eso es necesario que yo, como apóstol de Jesucristo, como cabeza de este ministerio, les enseñe sobre la segunda venida de Cristo, para que no se dejen engañar por nadie, para que no se muevan, para que no entren en pánico. Porque la segunda venida de Cristo no es para juicio ni para maldad, sino para bendición para los que creen. Amén. 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 Nosotros debemos vivir expectantes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a decir algo. Más que enseñar hoy sobre la segunda venida, quiero enseñar sobre la primera. Porque no podrá haber una segunda si primero no hubo una primera venida de Jesús. Y muchos saben y entienden sobre la primera venida de Jesús, que fue un acontecimiento pasado. Ya nuestro Señor Jesús vino, ya nuestro Señor Jesús murió, ya nuestro Señor Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Así que yo quiero que le digas a alguien, si no entiendes la primera, nunca podrás esperar la segunda. Si tú no aceptas la primera venida del Señor, nunca podrás disfrutar de la segunda venida de nuestro Señor. Mire, para nosotros entender la primera venida de Jesús es fácil. Mas sin embargo, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos del Antiguo Testamento, las dos venidas de Jesús las veríamos como un evento futuro. Para el pueblo de Israel, para los judíos, era muy difícil distinguir entre una venida de la otra. Cuando ellos leían las profecías del Antiguo Testamento, ellos no podían entender cuándo era la venida de Cristo, ni distinguir de una y de otra. De hecho, ellos pensaban que el Mesías era un rey que vendría con caballo y espada para hacer justicia. Por eso es que usted ve que cuando Jesucristo se manifestó en la tierra, los discípulos, muchos de ellos, creyeron que Jesucristo había venido para vencer al Imperio Romano, que Jesucristo había venido a reinar y a gobernar, porque no podían entender la primera venida de Cristo. Y era difícil distinguirla entre las dos venidas, ya que cuando usted va a las profecías, a los versículos en los que se habla tanto de la primera como de la segunda venida, hablan que están juntas.
por un lado ellos esperaban al Mesías, ellos esperaban al varón de dolores, sufriente, que moriría, pero por el otro lado ellos describían y esperaban al Mesías como un rey glorioso que iba a gobernar al mundo. Lo tenían más difícil que nosotros. Para nosotros es fácil entender la primera venida porque podemos leer el Nuevo Testamento y sabemos que Cristo vino a la tierra, pero para los judíos no les era fácil. Para ellos todavía siguen esperando al Mesías, la primera venida. Es más, muchos de ellos creen que solamente iba a haber una sola venida, hay una sola venida. Pero nosotros sabemos que hay dos venidas con un mismo Mesías, con un mismo Rey, con un mismo Señor. Dos venidas a la tierra. La primera la conocemos. Isaías lo describió con nombres que subrayan su unicidad en Isaías 9:6. Mire lo que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. A lo largo del Antiguo Testamento vamos a encontrar profecías que se cumplieron y están por cumplirse sobre nuestro Señor. Miqueas anunció el lugar que habría de nacer nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en el capítulo 5 versículo 2: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aleluya. Malaquías profetizó a alguien que iba a preparar el camino de Jesús. Cuando dice en 3:1: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Anunció a Juan el Bautista, que era el que iba a preparar el lugar de nuestro Señor. Zacarías describió la entrada del Señor en Jerusalén en el capítulo 9 versículo 9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y el rey David, a través de sus salmos, nos invita a llegar al pie de la cruz en el Salmo 22, cuando dice que Jesús fue abandonado por su Padre, está rodeado de burladores, está colgado en la cruz con sus manos y pies perforados y sus huesos mutilados, mientras otros apuestan dinero por su vestimenta. Es decir, que si nosotros leemos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar evidencia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra y se cumplió todas estas profecías. Pero para el pueblo de Israel era muy difícil, todavía le es difícil entender las profecías, porque ellos creían que Jesucristo vendría como un rey y no como un siervo, que Jesucristo vendría a gobernar y no que vendría a morir. Pero para nosotros es fácil entender la primera venida de Jesús, y espero que no sea, que sea fácil, porque no vamos a poder ver la segunda si no aceptamos la primera. Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mira, yo quiero decirles algo. El plan de Dios para la humanidad siempre fue Jesús. Jesús no fue el plan B en el Edén. Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, Dios había establecido a su Hijo para que viniera a la tierra y nos reconciliara con Él.
Qué tremendo. En su soberanía. La palabra establece en Génesis capítulo 3, versículo 15, desde allí, desde ese momento, cuando Adán y pecaron, Dios anunció la venida de nuestro Señor. Mira lo que le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Cuando ellos oyeron por primera vez la promesa, ellos esperaban que se cumpliese pronto. Ellos le dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, creyendo que a través de Seth iba a venir la promesa de Dios cumplida, el libertador. Pero lo que ellos no sabían era que el cumplimiento de la promesa iba a tardar. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida y repetida por los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición. Y sin embargo, no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaron correctamente el mensaje, y transcurrió un siglo tras otro siglo, y el mensaje y las voces de los profetas cesaron. Dejaron de anunciar que Cristo vendría a la tierra, se cansaron. ¿Alguien está entendiendo? Al igual que la iglesia se ha cansado durante años de repetir el mensaje: Cristo viene pronto. El pueblo de Israel cesó de anunciar la venida de Cristo. Se callaron las voces. La mano del opresor pesaba sobre Israel, y muchos estaban listos para exclamar, como dice Ezequiel capítulo 12, versículo 22: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Ellos vieron que fueron prolongándose los días y los días, y dijeron: ya Cristo no viene. Pero así como Dios había anunciado a Abraham la esclavitud de Israel en Egipto, y había declarado que el tiempo de su estadía allí serían 400 años, y dice Génesis 15, 14: después de esto, dijo Dios, saldrán con gran riqueza. Así como Dios había profetizado a Abraham, y contra esta palabra se empeñó en vano todo el poder del orgulloso imperio de los faraones, en el mismo día señalado por la promesa divina, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Alguien debería adorar a Dios por esto. Sabes, hay una palabra que tiene un tiempo de cumplimiento. Y así como Dios profetizó a Abraham y le dijo: Abraham, tus generaciones, tu descendencia van a crecer, se van a multiplicar, pero van a ser esclavos, van a durar 400 años. Y aunque se haya opuesto todo el gobierno satánico, todo lo que se levantó, no pudieron detener el tiempo del cumplimiento. Y en el día señalado, el pueblo de Israel salió. Así también fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir por primera vez. Y cuando el gran reloj del cielo, cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si usted eso no lo alegra, porque aun cuando el pueblo de Israel perdió la esperanza, aun cuando el pueblo de Israel dejó de anunciar que Cristo venía pronto, la hora se cumplió y Jesús vino a la tierra. Aleluya. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y el reflujo de impulsos e influencias de origen humano, a tal punto
que el mundo estaba preparado para la llegada del libertador. ¿Sabe? Dios se encargó de ajustar las cosas. Dios se encargó que estuviera el Imperio Romano gobernando. Dios se encargó que fuera en Belén, en un pesebre. Él ajustó los acontecimientos para que todo lo que se había profetizado se cumpliera. Para que Él naciera en un pesebre, para que vinieran los pastores y le anunciaran lo que Él ya había declarado hace más de 2000 años. Alguien debería adorar a Dios por esto. Aleluya. Por eso cuando vemos los acontecimientos que están pasando, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe? La iglesia debe adorar a Dios, porque sabe que Dios está preparando el escenario para la segunda venida de Cristo. Que si viene el orden mundial, yo adoro porque yo no voy a estar aquí. Gloria a Dios. Que esté con nosotros. Aleluya. Que si viene la persecución, esos son señales. Amén. Y vamos a estar viendo una serie de prédicas. Voy a convertirme en una maestra, donde vamos a hablar de las señales del arrebatamiento, donde vamos a hablar del arrebatamiento, donde vamos a hablar de las bodas del Cordero, donde vamos a hablar del anticristo, donde vamos a hablar de la gran tribulación, pero no con un ojo de condena, sino con un ojo de esperanza, porque sabemos que nosotros hemos sido llamados no solamente para ver el nuevo nacimiento, no solamente para aceptar a Cristo en nuestros corazones, sino que nosotros estaremos con Cristo reinando juntamente con Él por la eternidad y la eternidad. Yo no sé si tú vas a estar, pero yo voy a estar. Yo no sé si tú vas a estar en la boda del Cordero, pero yo soy una de las invitadas principales. Aleluya. Aleluya. Alguien debería adorar a Dios en el momento exacto, no antes ni después, sino en el tiempo del cumplimiento. Jesús vino a restaurar al hombre a la imagen de su Hacedor. Nadie excepto Cristo puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Solamente Cristo podía venir y reconciliar a Dios con el hombre. Aleluya. Cristo vino a morir en la cruz, a ofrecer expiación por nuestros pecados. ¿Sabes? De eso nosotros debemos agarrarnos todos los días. Porque solamente a través de ese nombre, ese poderoso nombre, a través de Él Él abrió el camino que nos separaba, el velo fue quitado, Él pagó todo el precio por nuestro pecado. Nosotros somos libres de toda maldición, de toda condena. Nosotros somos llamados hijos a través de Jesucristo. Él vino a la tierra. ¿A qué vino Jesús al mundo? Él vino a ofrecerse a causa de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos conformados a la imagen de Él y seamos hijos de Dios acá en la tierra, a renovar nuestra relación con Dios. Un reino de reyes y sacerdotes. ¿Usted sabe por qué de reyes? Porque un día Cristo vendrá como Rey de reyes y como Señor de señores. Así que nosotros fuimos escogidos por Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, para que aquí en la tierra gobernamos, para que aquí en la tierra nosotros entendamos que somos reyes y somos sacerdotes. Gloria a Dios. Aleluya. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, el que acabo de leer. Al que nos amó Dios conmigo, al que me amó. Alguien debería decir: al que me amó y me lavó de mis pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Lo primero que Jesucristo hizo fue venir por amor, morir, para que nosotros seamos limpios de todo pecado. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y lo segundo que va a hacer, y lo dice el verso 7, y dice en el mismo texto, me gusta mucho: he aquí que viene. Ella conmigo, no sé cuándo, ni me interesa.
No sé cuándo. pero Él vendrá. Puede ser que yo esté viva, puede ser que yo lo vea, como puede ser que no. Está al lado de nosotros. Puede ser que mis hijos lo vean, que mis nietos lo vean. No lo sé. Pero no voy a perder la esperanza como el pueblo de Israel, que dejaron de creer. No, seguimos creyendo, seguimos esperanzados de la segunda venida de nuestro Señor. Dice la Escritura, y todo ojo le verá. Amén. No sabemos si estaremos vivos para verlo, pero lo que sí es seguro es que las redes sociales van a aumentar tanto que todo ojo le va a ver cuando Cristo venga de nuevo por su iglesia. Decir que viene. Aleluya. Aleluya. En su primera venida, Jesús ya vino. Está al lado de nosotros. En su segunda, Cristo vendrá. Amén. Vino como un niño, pero vendrá como un guerrero vencedor. Aleluya. Aleluya. Vino pobre, débil e indefenso, pero vendrá en poder y gloria. Amén. Vino para servir, pero vendrá para ser servido. Cristo vino a morir y vendrá a reinar. Aleluya. Vino como cordero, pero ahora vendrá como rey. Vino para ser el salvador de los pecadores, pero ahora vendrá para ser rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Vino para ser humillado, pero ahora vendrá como juez. Amén. Eso tiene que ser nuestro norte. Así es. Aleluya. Aleluya. Por lo tanto, Más de un ángel. ante esta segunda venida de Jesús, que vendrá a juzgarnos, vendrá como Rey y Señor, ¿cómo debe eso de afectar nuestras vidas? ¿Qué debemos hacer? Pregúntele al que está a su lado, ¿qué debemos hacer? ¿Qué vamos a hacer si está al lado de nosotros? Bien, la palabra de Dios nos lo dice muy claramente. Debemos estar preparados para que cuando Cristo venga, debemos ser como esas 5 vírgenes prudentes, astutas, inteligentes, que prepararon y no descuidaron su aceite, que vivían a la espera del novio, que estaban atentas a la hora de cuando llegara el esposo. Debemos vivir de una forma que si Cristo viene hoy, nosotros estamos preparados. Pero si viene dentro de 10 años, seguimos preparados. Debemos vivir de tal manera como que Cristo viene hoy. Aleluya. Está bien con el espíritu. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos preparamos? Jesús mismo nos lo dijo en Marcos 1, 14, 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Y arrepentimiento implica cambio de mente y dirección. Tenemos que darnos cuenta en qué dirección nosotros estamos yendo. Y si es nuestra propia dirección, no vamos a conseguir nada. Sabemos que el arrepentimiento lo produce el Espíritu de Dios. Él es el que produce el querer y el hacer. Él es el que comenzó la buena obra y la va a perfeccionar. Pero es nuestra obligación como hijos de Dios tener nuestra lámpara encendida en todo tiempo. Vivir con el aceite, no esperar a que se me acabe el aceite para ir a la pastora, pastora, óreme. En estos tiempos de cuarentena es donde más como iglesia debemos estar preparados. Creo que lo que estamos viviendo nos está preparando para la venida de Cristo. ¿Qué estás haciendo cuando estás en tu soledad de tu casa? Cuando nadie te está viendo. Cuando tu pastor o tu pastora no te ven. ¿En qué dedicas el tiempo? ¿En la oración? ¿En la palabra? ¿Estás alimentándote, que ese es el aceite que mantiene viva la llama de nuestro espíritu? Para si Cristo viene hoy. La Biblia dice que será como ladrón en la noche. Nunca un ladrón avisa cuando ha de venir. El ladrón llega y si estás preparado te robaron. Si no estabas preparado te atracaron.
Pero si tú eres un padre de la casa que está preparado, tú vas a velar para que el ladrón no mine tu casa. Eso lo dice la palabra. Entonces, nosotros debemos de vivir una vida de santidad. Nosotros, la palabra establece que Jesucristo murió por nuestros pecados. No puede ser que ya Cristo murió por nuestros pecados una vez y para siempre y tú todavía reincidas en el pecado. Porque el pecado nos separa de Dios. Es una barrera entre Dios y el hombre. Y ya Cristo, como hemos visto, vino a morir por nuestros pecados. Y tenemos que reconocer que necesitamos ser perdonados y solo Cristo lo puede hacer. Si aún tú no has nacido de nuevo, pero en tu corazón arde una llama, Dios hoy te dice: ven, hijo mío, si vuestros pecados, lo dice la palabra, ven y pongámonos a cuenta. Si tu pecado es rojo, vendrán a ser blanco como la blanca lana. Dios hoy quiere que nos pongamos a cuenta con Él. La primera venida de Jesús nos da la oportunidad. Hay gente que quiere que Cristo ya venga, pero no va a venir hasta que todos los que son salvos sean salvados. A todos los que han sido predestinados para salvación se salven. Pero el trabajo de la iglesia es predicar la palabra para que Cristo venga pronto. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Cuando tú predicas, se activa en aquellos que son salvos la fe para salvación. Por eso necesitamos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Debemos estar preparados, pero a veces somos egoístas. Cuando dije la novia dice: ven, ven. Tu familia todos son salvos. ¿Está preparada tu casa para que Cristo venga? ¿Tu hijo es salvo? ¿Tu esposo es salvo? ¿Tus padres son salvos? Y si no lo son, ¿cuál es tu labor? ¿Cuál es el trabajo? Cristo vino la primera vez para morir por nuestros pecados y está dando oportunidad para que nos arrepintamos, para que le busquemos en el tiempo. Porque después que Cristo venga, como dice la Escritura, será como los días del arca de Noé, que se cerró la puerta y ahí nadie puede decir: ¡ay, Señor! Ya después que Cristo venga, viene la gran tribulación. Y no le estoy diciendo esto para asustarlo, no. Yo no utilizo la palabra para manipulación, sino para que usted tenga entendimiento que el tiempo de arrepentimiento es hoy. El tiempo de arrepentimiento es mañana. Que todos los días yo debo vivir una vida de arrepentimiento. Que todos los días yo debo vivir un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de dirección. Que todos los días yo debo morir con Cristo y resucitar con Él. Que todos los días yo debo bautizarme con Cristo todos los días. Que es un vivir para Cristo. Aleluya. Yo no sé si a ti te interesa lo que estoy hablando, pero la segunda parte es que tienes que creer en el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. El Evangelio no es un mensaje de condenación, no, es buenas nuevas, buenas noticias. Y las buenas noticias es que Cristo vino un día, murió por nosotros, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y todo aquel que clama a Él tiene abierta la puerta. Entonces necesitamos creer, debemos aceptar por medio de la fe el perdón y la salvación que Cristo nos ofrece. Él vino a cargar con nuestros pecados en ese madero, en esa cruz. Estos días escuchaba la canción que decía: la cruz, el recuerdo constante que siempre estabas pensando en mí. ¿Sabes? Cada vez que yo recuerdo la cruz, recuerdo el amor de mi Jesús, pero también recuerdo el amor de mi Señor, de Dios, porque dio a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, y todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.